Hola, bienvenidos a las noticias de este miércoles 7 de enero de 2026. Increíble, pero ya el año ha iniciado y por supuesto vamos con toda la información para mantenerles a ustedes bien informados. Además de el seguro obligatorio, otros permisos, los buses también ahora deberán tener algo adicional. Deberán contar con un certificado de funcionalidad. Esa medida busca garantizar estándares de seguridad para todos, tanto los transportistas como los pasajeros. Y bajas temperaturas provocan heladas sin precedentes en distintas regiones del occidente de Guatemala durante la madrugada. En redes sociales se están difundiendo imágenes de escarcha, tanto en casas como automóviles. Se las mostraremos en breve. Y un derrame de combustible activó las alertas en el kilómetro 104 de la ruta interamericana en Chimaltenango. Tras el vuelco de una cisterna, bomberos y equipo de emergencia cerraron el perímetro para evitar un incendio o explosiones. Les contaremos la actualidad del tema. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el gobierno interino de Venezuela entregará, escuchen esto, 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, mientras la canciller colombiana asegura que el petróleo es la raíz de aquel conflicto. Les tenemos novedades en estos y otros temas. Bienvenidos a nuestra emisión en directo. Somos Noticiero Guatevisión. En nombre de todo el equipo, bienvenidos. Les saluda Elsa Mariana García. Bueno, venimos con muchas alertas y mucha información para ustedes. Acomódense que es momento de revisar lo que pasa en Guatemala y en el mundo. Hablemos inicialmente de algunos accidentes de tránsito. Un tráiler ha volcado la noche de ayer en el kilómetro 77 de la carretera al Atlántico en Guastatoya, El Progreso. Las autoridades debieron alternar el paso de los automovilistas en el lugar, ya que el tráfico que se generó por ese accidente era intenso. Únicamente ha dejado daños materiales, según reportes preliminares. El personal especial ha permanecido en el lugar para que el tránsito pueda ser coordinado y el retiro de ese vehículo pesado. Y un derrame de combustible activó una alerta entre conductores en el kilómetro 104 de la ruta interamericana en Chimaltenango. La emergencia se produjo cuando un cisterna cargado con combustible volcó en la carretera. Motobombas, camiones contra incendios y ambulancias llegaron al lugar para evitar que ese accidente escalara con explosiones o incluso incendios. Marvin Hernández, el piloto del vehículo, debió ser atendido por paramédicos. El perímetro fue cerrado por seguridad y el paso fue restringido ante el riesgo de que el combustible pudiera encenderse. Equipos especiales permanecen en la zona. Y un tráiler derribó un poste y 8 de esos contenedores, esos separadores viales. También esto ocurrió en el kilómetro 15 de Villanueva. El vehículo de transporte pesado también derramó combustible en ese paso a desnivel llamado Enrique Tejada, con dirección a la capital. El tránsito se vio alterado porque las autoridades debieron en ese momento poner una alerta y de inmediato intervenir para agilizar la circulación. Hasta el momento no se reportan personas heridas, pero la Policía de Tránsito recomienda a los conductores que por favor no reduzcan la velocidad al pasar por el área. Y hablemos ahora de un ataque armado que fue reportado en la zona 1 de Misco, en donde un hombre perdió la vida a causa de los impactos de bala que había recibido. El sujeto de aproximadamente 35 años ya había fallecido para cuando llegaron los paramédicos. Efectivos policiales acordonaron el área para preservar la escena y permitir el trabajo del Ministerio Público, que quedó a cargo de buscar a los criminales. Y lo que verán a continuación es insólito. Una discusión entre compañeros de trabajo derivó en un hecho armado en la zona 4 de San Miguel Petapa. Agentes policiales debieron intervenir para evitar que el conflicto escalara. Allí fue capturado Arnoldo, de 36 años, sospechoso de haber herido de bala a su propio compañero de labores, con quien había mantenido una fuerte discusión. Ambos se encontraban de turno en una empresa de seguridad privada. El guardia herido fue trasladado a un hospital, mientras que su compañero fue a parar a la cárcel. En la escena había 2 armas de fuego, una pistola y una escopeta que se cree pertenecen a la empresa privada.
Y una presunta ladrona fue arrestada en la colonia El Progreso, en la zona 11 de la capital guatemalteca. Agentes municipales debieron llegar hasta ese lugar y allí encontraron a una jovencita de 21 años llamada Silvia. La aprehensión se realizó luego de que los policías recibieron una denuncia de un hombre dentro de un hotel en el área. El denunciante había dicho que había contratado los servicios de esta mujer y que ella aprovechó un momento para robarle el teléfono móvil. Minutos después, la joven fue localizada y arrestada. Allanamientos en Huehuetenango tienen lugar este miércoles. Las acciones policiales buscan droga, también están buscando precursores químicos, armas de fuego y otros objetos que podrían contribuir a investigaciones en desarrollo en aquella región. Las autoridades lograron detener a Fabricio J., un hombre de origen peruano, a quien se le localizó marihuana. El detenido ya está en manos de la justicia. Y las acciones de seguridad anunciadas por el Ministerio de Gobernación y también de la Defensa en Escuintla ya tienen algunos resultados. Todo es en el marco del programa de seguridad llamado Centinela. Allí permitieron esas acciones arrestar a una persona, pero ahora les cuento también lo que han incautado: pistolas y celulares, entre otros hallazgos, pero esto dentro de la cárcel de máxima seguridad 1 en Escuintla. Los hechos se dieron tras una requisa efectuada por la policía, el sistema penitenciario y también el Ministerio Público. Han hablado también que han podido derribar algunas acciones de estas personas allí dentro de la cárcel. También dicen que el lugar ya ha sido tomado por las autoridades en este Centro de Rehabilitación Canadá y también Renovación 1. Las acciones siguen en desarrollo. Y Edwin Monroy, vocero de la policía guatemalteca, dio a conocer los detalles de estas acciones realizadas allá, como les decía, por parte de este plan Centinela que tiene lugar en Escuintla. Entre los resultados que ya pueden hablar de esa requisa en la cárcel Renovación 1, Juan Pablo Garrido puede darnos otros detalles, ya que ahora mismo él está allí. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Información que podemos actualizar en esta jornada de miércoles y es en relación a los resultados que reporta Policía Nacional Civil en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana Centinela, el cual fue inaugurado el pasado martes en el departamento de Escuintla. Para conocer información oficial me acompaña el portavoz de esta dependencia de Gobernación, Edwin Monroy. Vocero, buenas tardes. ¿Se tienen resultados ya preliminares de estas acciones de seguridad ciudadana? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, derivado de las acciones que dieron inicio el día de ayer en el departamento de Escuintla y sus 14 municipios, Policía Nacional Civil puede informar que se localizaron en menos de 24 horas 2 armas de fuego ilegales, 2 teléfonos celulares y la consignación de una persona que era quien portaba una de estas armas ilegales. Cabe resaltar que desde tempranas horas del día 6 de enero pues se llevaron a cabo algunas acciones de manera articulada con Sistema Penitenciario, con Ministerio Público, Ejército de Guatemala y otras instituciones que están apoyando el tema de la seguridad. Se ingresó como parte del apoyo prestado al sistema penitenciario a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, donde luego de tomar el control de tener a los reclusos ya en un área aislada, se realizó una inspección minuciosa en la requisa que se realizó localizando en un lugar escondido lo que comúnmente se conoce como una caleta, un arma de fuego tipo pistola con el respectivo cargador, municiones para esta arma de fuego y 2 teléfonos celulares que son objetos prohibidos dentro de los centros carcelarios. También en la 7ª avenida y 4ª calle, en la zona 1 de Escuintla, en flagrancia se detiene a un hombre de 23 años de edad quien portaba en la cintura una pistola ilegal con la que andaba exhibiéndose en la calle y pues estos son los primeros resultados en cuanto a la operación Centinela. Usted también nos podría confirmar, ¿se da apoyo al sistema penitenciario para que se pudieran demoler unas estructuras que estaban construidas de manera ilegal? Efectivamente, alrededor de 12 estructuras que eran utilizadas como fachada, queriendo simular tiendas en ese lugar que ocupaban un espacio dentro del terreno que es propiedad del sistema penitenciario. Eran ventas no autorizadas, por supuesto se contó con la presencia y acompañamiento de un juez de asuntos municipales de Escuintla y se le brindó el apoyo correspondiente a personal del sistema penitenciario, quienes fueron encargados
encargados, quienes fueron los encargados de retirar estas construcciones, algunas de ellas con lámina, madera y nylon, y otras que ya estaban debidamente construidas con bloc y pues columnas y hierro. Gracias, vocero Edwin Monroy, por la información oficial que actualiza con nosotros relacionado a este plan de seguridad ciudadana que se realiza en el departamento de Escuintla y que tendrá una vigencia de 45 días. Es importante mencionar que son más de 800 agentes los que estarán distribuidos en los 14 municipios de este departamento para poder dar cumplimiento a estas acciones de seguridad enmarcadas en el plan Centinela. Con imágenes de María René Barrientos, yo retorno a los estudios centrales. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Juan Pablo. Y esta noticia seguirá sin duda en desarrollo allá mismo en Escuintla. Y en otros temas, otra noticia a la que le damos un seguimiento especial es a la que se ha confirmado la presencia de un tigre de especie Pantera tigris y de un león especie Pantera leo. Las autoridades no encontraron alguna autorización correspondiente para la tenencia legal de estos animales en ese lugar, lo que activó la coordinación entre varias instituciones de la policía guatemalteca para rescatarlos. El lunes 29 de diciembre de 2025, las autoridades encontraron en ese allanamiento realizado en este inmueble a estos animales y allí lograron decomisar la fauna silvestre en situación irregular. Según las recomendaciones del médico veterinario asignado al caso, el traslado a un recinto adecuado se realizará en una fecha posterior, siendo el 7 de enero. Así lo habían anunciado. Sin embargo, el proceso continúa y los animales debieron ser alimentados. Además, deben cumplir un mínimo de 24 horas de ayuno para completar los protocolos de sedación y resguardo para luego trasladarlos a un lugar seguro. Y con las bajas temperaturas que afectan a varias regiones del país, el Ministerio de Agricultura ha emitido recomendaciones para proteger los sectores pecuarios y evitar pérdidas de animales. Los productos deben resguardarse de esos animales, deben también ser vacunados y también recibir una alimentación energética que cuente con un refugio contra el frío y la humedad. Eso piden las autoridades a quienes tienen estos animales. Deben evitar el pastoreo nocturno y también deben instalar algunos corrales especiales, usar lámparas y calefacción para que estos animales no sufran en los lugares en donde se encuentran ahora mismo. También se sugiere vigilar diariamente a los animales, que estén atentos con el pronóstico del clima, ya que ellos están sufriendo por las temperaturas. Y durante las primeras horas del día se ha registrado heladas en distintas regiones de Guatemala, como pueden ver a mis espaldas. Esto es increíble que pase en Guatemala, pero sobre todo en el occidente del país. Las bajas temperaturas que afectan a la región ya están dando de qué hablar, y es que a través de las redes sociales usuarios han compartido imágenes que muestran la presencia de escarcha en casas, en automóviles y en áreas abiertas. De acuerdo con los reportes ciudadanos, estas condiciones se presentan principalmente durante la madrugada y al amanecer. Las autoridades recomiendan a la población tomar precaución ante las bajas temperaturas, especialmente en comunidades ubicadas en zonas altas, mientras que continúan las condiciones climáticas propias de la temporada, pero como saben, estamos atravesando un frente frío. Y para saber qué ocurrirá en la región en la que ustedes se encuentran, aquí el reporte del clima. A resguardarse de este frío en toda nuestra Guatemala. Y ahora hablemos de otras cosas. De ahora en adelante, además del seguro obligatorio, también tienen que tener permiso los autobuses, sobre todo los extraurbanos, para transitar en el país. Pero ahora deberán contar con un certificado de funcionalidad que garantiza los estándares de seguridad en las unidades. Pero la periodista Andrea Domínguez ha investigado un poco más de este caso y nos explica los detalles. Hola Andrea, buenas tardes. Muy buenas tardes, Elsa Mariana, para ti y para todos nuestros televidentes. Como tú muy bien lo indicas, con la entrada en vigencia ya
de este acuerdo gubernativo, el 140-2025, los propietarios de autobuses, específicamente del transporte extraurbano, deberán de contar con este certificado que garantiza que las unidades tienen servicios al día, esto emitidos o confirmados también por talleres mecánicos autorizados. A mis espaldas se encuentran varias de las unidades que normalmente viajan hacia Occidente y que muchas veces son las que protagonizan los principales accidentes. Pues recordemos que de las dos rutas que más accidentes reportan se encuentra la ruta interamericana y la ruta del Atlántico, esto con dirección a Escuintla. El certificado de funcionalidad de revisión física y mecánica del transporte extraurbano de pasajeros busca garantizar que las unidades presten servicio extraurbano conforme a los estándares de seguridad exigidos en la normativa. Dentro de esto se evalúa en el certificado el área de frenos de servicio de emergencia y parqueo, como la dirección, suspensión y transmisión, incluyendo las rótulas, volante y amortiguadores. También el sistema de luces y señalización, incluyendo las neblineras, llantas y ruedas, que éstas tengan la presión adecuada, repuestos y aros. La carrocería y estructura también deberá ser evaluada y esta debe de cumplir con estándares como el tema de ventanas, incluso las puertas, los asientos y las salidas de emergencia, además del equipo de seguridad como los limpiaparabrisas, extintores, botiquín, la misma bocina y el sistema limitador de velocidad, en donde este debe tener una ubicación del mismo dispositivo. Las modificaciones físicas o mecánicas que muchos de estos autobuses suelen sufrir también deberán de ser detalladas si existen, además de el velocímetro y tacómetro, y se estará revisando el estado del motor, dentro de ello las mangueras, fugas, los componentes, y deberán de contar ahora con una bitácora de servicios, es decir, la fecha y descripción del último servicio realizado con la debida autorización, llenando este certificado. El mismo debe estar disponible en formato físico o digital en todo momento dentro del bus, junto con la factura del servicio de revisión, y ser presentado a las autoridades cuando esto se requiera. Más allá del cumplimiento normativo, este nuevo mecanismo busca que literalmente los hechos colectivos de tránsito se puedan prevenir y que de esto se resulten incluso menos accidentes que sean atribuidos a fallas técnicas por el mal estado del vehículo, y donde el propietario es responsable en el hecho de este tipo de accidentes. Y una vez estos ocurran, también hay que señalar que están sujetos a enfrentar procesos legales penales según el Código Penal. Con esta herramienta, la Dirección General de Transporte busca no solo reducir el número de accidentes, sino promover una cultura de prevención, considerando que en lo que va del año ya se han registrado al menos 3 accidentes que involucran a buses extraurbanos y donde lamentablemente ya 2 personas han fallecido. También la cifra de muertos con la cual cerró 2025 es parte de las alarmas que han llevado a que se busque realizar este tipo de acuerdos gubernativos que buscan con ello frenar este tipo de accidentes atribuidos, en este caso, al mal estado de las unidades. A ello se suma que el velocímetro que ahora deberán de tener estas unidades, lo que busca también es evitar el exceso de velocidad, que muchas veces es otra de las combinaciones que lleva a estos accidentes de tránsito que terminan dejando decenas de víctimas mortales y heridas. Esta es parte de la información que les traslado a esta hora del día, pero que les estaremos ampliando en nuestras siguientes emisiones. Con esta información retorno con ustedes a los estudios centrales con imágenes de José Sánchez, reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea. Y eso de verdad puede dejar a muchos más tranquilos al transitar en este tipo de aparatos, de este tipo de vehículos. Hablando siempre de estos temas, el gobierno anunció el endurecimiento de las acciones de control y sanciones al transporte extraurbano como parte de los procesos de recuperación institucional y la aplicación estricta de la ley, que incluye esto, bueno, el inicio de multas para las unidades que no cuenten con el sistema obligatorio del control de velocidad. Hoy
En enero se inicia el proceso de sanciones a todos aquellos que no tengan el sistema de limitador de velocidad. Porque eso es relevante. Sin embargo, hemos hecho las resoluciones correspondientes. Ya el Ministerio de Comunicaciones ya firmó la resolución ministerial que permite hacer las sanciones y este mes empezaremos a sancionar aquellos buses y aquel transporte pesado que la ley manda que debe tener ese sistema reductor de velocidad. Gracias por continuar en nuestra emisión en directo. El Congreso de la República convocó para el 13 de enero la 14ª sesión extraordinaria en la que avanzarán en 2 procesos relacionados con el Ministerio Público y también el Tribunal Supremo Electoral. Durante la sesión, el Pleno conocerá y aprobará el acuerdo que oficializaría la integración y la reinstalación también de la Comisión de Postulación encargada para proponer a candidatos al cargo de Fiscal General de la República. Ese mismo día se realizará la juramentación de los profesionales seleccionados para integrar la comisión de postulación que propondrá a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, dando seguimiento así a los procedimientos establecidos por la ley para ambos procesos. Y el presidente del Congreso, Nery Ramos, presentó una propuesta de 346 contrataciones en el renglón 022 durante la reunión de la comisión la comisión permanente, para aclararlo, del pasado lunes. Según fuentes legislativas, al momento se desconoce si los integrantes de la comisión firmarán el acta que autorice la contratación impulsada por Ramos, quien dejará la presidencia del Congreso el próximo 14 de enero. Y el gobierno guatemalteco comenzará el 2026 con mayor disponibilidad de recursos en sus cuentas en un momento clave para definir el rumbo del gasto público, tras la suspensión del presupuesto vigente y también la espera de una propuesta para readecuar lo que se enviaría al Congreso. María Paula Carranza está con nosotros para explicarnos cómo va este proceso. Hola María Paula, buenas tardes. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. El gobierno inicia el año fiscal con 24,000 millones de quetzales en caja, un monto que abre a la discusión de la readecuación del presupuesto 2026, y durante la ronda le consultamos al viceministro de Finanzas que cómo se definirá su uso para la futura propuesta. Hay que tener en consideración que esos 24,000 millones de quetzales a los que hace referencia representan los depósitos del sector público en el Banco de Guatemala. Los saldos disponibles que tenemos para poder incorporar al presupuesto en esta ampliación y en lo que tenemos como vigente, en los 154,836 millones, son alrededor actualmente de 11,000 millones de quetzales. Por supuesto, de esos 24,000 millones que están depositados en el Banco de Guatemala, se debe recordar que hay depósitos de entidades descentralizadas, de entidades autónomas que son parte del patrimonio propio de esas entidades de acuerdo con la legislación, y que para nosotros son rigideces y no podemos disponer de esos fondos. Y por supuesto también hay donaciones, hay préstamos y además de eso los 11,000 millones de quetzales que tenemos disponibles para poder incorporar y usar en el presupuesto de la nación, que son los que se van a incorporar precisamente en la ampliación y los que ya se tienen en cuenta en el presupuesto vigente al que me referí en la presentación. Se espera que la readecuación del presupuesto sea presentada al Congreso a finales de enero. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Paula Carranza. Gracias, Paula. Estaremos pendientes de lo que ocurra allá. Y luego de la elección realizada ayer por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en la que ninguna planilla alcanzó la mayoría requerida, el proceso para definir a sus representantes ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral continuará ahora con una segunda vuelta. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala llevó a cabo ayer la primera votación para elegir a su representante titular y suplente ante la Comisión de Postulación, encargada de conformar la nómina de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Tras el conteo de votos, se estableció que ninguna de las planillas participantes alcanzó la mayoría absoluta requerida por la normativa interna del colegio, por lo que el proceso deberá resolverse mediante una segunda vuelta electoral.
A esta nueva fase avanzaron las planillas 4 y 5, al ser las que obtuvieron la mayor cantidad de votos durante la jornada. La planilla 4 está integrada por Gregorio José Saavedra Cepeda como candidato a representante titular y Edgar René Ortiz Romero como suplente. En tanto, la planilla 5 propone a María Alicia Ovalle Gramajo como titular y a José Pablo Pacheco Samayoa como suplente, de acuerdo con la información oficial divulgada por el CANG. La segunda votación fue programada para el martes 13 de enero de 2026, fecha en la que los profesionales del derecho deberán elegir entre ambas planillas para definir de manera definitiva a los representantes del Colegio de Abogados y Notarios ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral. Una vez celebrada esta segunda vuelta y proclamados los resultados, el CANG deberá acreditar formalmente a sus representantes y con ello se avanzará en la integración completa de la Comisión de Postulación, la cual se conforma también con delegados de otros sectores establecidos en la ley. Posteriormente, la comisión deberá convocar a los interesados en optar a los cargos de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, recibir expedientes, verificar el cumplimiento de requisitos y realizar la evaluación correspondiente. Concluido ese proceso, se integrará la nómina final que será remitida al Congreso de la República, organismo encargado de realizar la elección de las nuevas autoridades. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y vamos a uno de los temas del momento. Estados Unidos mató a por lo menos 55 militares cubanos y venezolanos durante los ataques que llevaron a la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro en Caracas, según cifras actualizadas de ambos países. Al menos 55 militares cubanos y venezolanos murieron durante los ataques de Estados Unidos que llevaron a la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro en Caracas, según cifras de ambos países actualizadas el martes. Venezuela ha mantenido hermetismo sobre el saldo de víctimas en la operación ordenada por Donald Trump y no hay hasta ahora un balance oficial venezolano completo. La Habana publicó el martes una lista con los nombres de los 32 militares cubanos que murieron en Caracas. Un día antes, el ejército venezolano publicó esquelas fúnebres de 23 uniformados caídos, aunque se presume que el saldo es mayor. Se desconoce asimismo el saldo de civiles fallecidos. La France Press confirmó la muerte de una mujer de 80 años en los bombardeos. Una red que agrupa médicos en Venezuela estima un saldo total de 70 muertos y 90 heridos. Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, el sábado para responder ante la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y otros cargos. Mientras tanto, la canciller colombiana Rosa Villavicencio dijo que la raíz del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela es el petróleo, además de los intereses económicos en medio de las crecientes tensiones por las amenazas de Washington, ahora también contra su país. El gobierno colombiano aseguró el martes que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela es el petróleo, en medio de crecientes tensiones por las amenazas de Washington contra Colombia. Realmente todo este conflicto tiene que ver con intereses económicos. La necesidad del petróleo para una economía fósil como la de Estados Unidos. El gobierno colombiano ha rechazado la incursión militar estadounidense en Caracas, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, así como a las amenazas que siguieron sobre la posibilidad de un ataque similar en Colombia. El lunes, la Cancillería envió una nota verbal de protesta a Estados Unidos y expresa su rechazo ante lo que considera injurias y amenazas del presidente Donald Trump. Villavicencio afirmó que la acción estadounidense marca una línea roja en las relaciones internacionales. Quiero también ser muy enfática que como gobierno la conciencia que tenemos es que nos estamos en esta situación jugando la paz en el mundo y que, como hemos dicho y como reafirmamos siempre, América Latina ha sido una tierra de paz. Tras los ataques en Caracas y la captura de Maduro, Trump dijo que una acción similar en Colombia le sonaba bien. Aseguró que su par colombiano Gustavo Petro es un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos.
De su lado, Petro, un exguerrillero que firmó la paz en los 1990, aseguró que está dispuesto a retomar las armas para defenderse de Washington. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el gobierno interino de Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos y que los ingresos serán controlados por él mismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que las autoridades provisionales de Venezuela, encabezadas por la presidenta en funciones Delcy Rodríguez, están dispuestas a transferir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo al mercado estadounidense para su venta a precio de mercado. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario calificó ese volumen de crudo como de alta calidad y autorizado para ser comercializado en Estados Unidos. Además, afirmó que él mismo controlará los ingresos obtenidos para garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo venezolano y de los estadounidenses. El plan será ejecutado de inmediato por el Departamento de Energía bajo la dirección de su secretario Chris Wright, con transporte de los barriles en buques de almacenamiento hacia muelles de descarga en Estados Unidos. El anuncio se produce en un contexto geopolítico tenso tras la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar en Caracas. Expertos señalan que, aunque Venezuela posee las reservas de crudo más grandes del mundo, su producción está por debajo de su potencial debido a años de sanciones y falta de inversión. Grandes petroleras estadounidenses observan con interés una posible reactivación de la industria bajo control estadounidense. Y Estados Unidos anunció este miércoles la incautación de 2 buques petroleros sancionados, uno asaltado por las fuerzas en el Atlántico Norte que llevaba petróleo ruso y el otro en el Caribe, ambos en relación con el bloqueo que ya vive Venezuela. Estados Unidos anunció el miércoles la incautación de 2 buques petroleros sancionados. Uno, con pabellón ruso, fue asaltado por fuerzas militares en el Atlántico Norte. El otro fue capturado en el Caribe. La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur, mientras que el petrolero en el Atlántico Norte fue asaltado a la altura de Islandia, tras días de persecución, y fue confirmada por el Comando Europeo estadounidense. Rusia denunció el miércoles el asalto a ese buque, indicando que ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra embarcaciones debidamente registradas. El barco cisterna estaba sancionado desde 2024 por sus presuntos vínculos con Hezbollah e Irán y se dirigía a Venezuela. Cambió de rumbo, de bandera y de nombre cuando escapaba de las fuerzas militares y la Guardia Costera estadounidense en el Caribe. Pasó entonces a ser bautizado Marinera y enarboló pabellón ruso. Fue perseguido hasta las costas islandesas, donde fue capturado el miércoles. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene desde hace años una lista de buques cisterna de países sancionados como Venezuela, Rusia o Irán, que actualiza regularmente y que son susceptibles de ser decomisados según su legislación. Las 2 incautaciones del miércoles están vinculadas al bloqueo a Venezuela. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, destacó en la Red X que el bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en pleno vigor en cualquier parte del mundo. Y seguimos hablando de América. Estados Unidos recuerda el 5º aniversario del asalto al Capitolio por una turba de seguidores de Donald Trump, que mostró una grieta social existente en el país y que no ha hecho más que acrecentarse desde entonces. 5 años han pasado desde el asalto al Capitolio de Estados Unidos, un ataque protagonizado por seguidores de Donald Trump, que expuso profundas divisiones sociales y políticas en el país. El 6 de enero de 2021, miles de manifestantes, instados por el entonces saliente presidente Trump, se congregaron para rechazar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. La protesta derivó en disturbios que forzaron la evacuación de legisladores y paralizaron durante horas el proceso democrático.
Los demócratas de la Cámara de Representantes siguen impulsando audiencias simbólicas para evitar que los hechos caigan en el olvido, especialmente tras el regreso de Trump a la presidencia y el indulto a la mayoría de los condenados por el ataque. Mientras tanto, seguidores de Trump también realizaron marchas este martes por las calles de la capital, encabezados por figuras vinculadas al grupo de extrema derecha Proud Boys. Entre ellos figuraba Enrique Tarrio, indultado por el republicano cuando cumplía una pena de 22 años de cárcel por conspiración sediciosa. Creo que hoy hay más orgullo en ser un Proud Boy porque ahora tenemos estos indultos. Estamos libres, nuestro liderazgo ha vuelto y está de nuevo en marcha. Creo que van a haber grandes cosas de los Proud Boys, incluyendo quizás ver a algunos de nosotros postularnos a un cargo y ganar. Unos 200 manifestantes, muchos con gorras rojas de Make America Great Again, reclamaron justicia para los procesados del 6 de enero. Los organizadores aseguraron que la marcha tiene como fin rendir homenaje a los muertos en el asalto. También buscan protestar por la violencia policial que sufrieron y denunciar que fueron enjuiciados por motivos políticos. Today is about the vindication. Hoy se trata de la reivindicación de lo que los patriotas defendieron aquel día, con ellos indultados de vuelta aquí en Washington, D.C. Eso demuestra que sí, creen que estuvieron ahí el 6 de enero de 2021 por las razones correctas, por las libertades de este país y están dispuestos a volver a esta ciudad hoy, 5 años después, para asegurarse de que sus voces sigan siendo escuchadas. To make sure that their voices are still heard. Para los demócratas, el perdón presidencial contribuye a normalizar la violencia política. Los republicanos, en cambio, rechazan esa lectura y acusan una utilización partidista de los hechos. Trump también fue llevado a juicio político por la Cámara de Representantes, controlada entonces por los demócratas. Sin embargo, fue absuelto por el Senado, dirigido por los republicanos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a otros temas del día. El caso por el crimen de Claudina Velázquez sigue conociéndose en un juzgado. En esta ocasión se conoció que 2 indicados en el proceso buscan ser beneficiados con la ampliación del arresto domiciliario. Elmer Vargas nos cuenta lo que ha ocurrido en la torre de tribunales. Elmer, buenas tardes. ¿Qué se sabe hasta ahora? Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Y es que tal y como lo mencionas, ante la jueza Avelina Cruz Toscano del Juzgado de Mayor Riesgo D, se ha realizado una audiencia por el caso Isabel Claudina. Recordemos que estos hechos ocurrieron en el año 2005, cuando se reportó la desaparición y posteriormente el hallazgo del cuerpo de la joven en ese entonces. Es importante señalar que la audiencia se realizó a puerta cerrada. Sin embargo, se tuvo conocimiento de que los 2 indicados o las 2 personas que actualmente son investigadas por este crimen, hablamos específicamente de 2 personas, hablamos de Juan Francisco Ortiz Cepeda y María Teresa Gudiel. Presentaron a través de sus abogados la solicitud de que se ampliara el arresto domiciliario. Recordemos que ellos en julio del año 2025 fueron ligados a proceso penal por 3 delitos. De esta cuenta, la juzgadora habría admitido dichos argumentos y que de esta cuenta resolvió que ambos puedan utilizar el control telemático, esto que les permitirá poder movilizarse en todo el país y también a las autoridades poder conocer cuál es el destino o el paradero de ambos indicados cuando puedan movilizarse durante o en el tiempo que ellos estimen dentro del territorio nacional. De esta cuenta, entonces, el caso sigue avanzando y se espera que el próximo 30 de enero de este año, es decir, en los próximos días, pueda realizarse la audiencia de etapa intermedia, donde se podrá resolver si ambos deberán enfrentar juicio o no por los hechos que se les señalan. De esta cuenta, como les comentaba, ellos fueron ligados específicamente por los delitos de falso testimonio, conspiración para el asesinato, así también como de obstaculización a la acción penal. Esto es lo que ha ocurrido en torre de tribunales por el caso de Isabel Claudina, como les comentaba, específicamente en relación a Claudina Velázquez, que ella pues se encuentra, el caso aún se encuentra sin resolver y ambas personas aún esperan resolver su situación legal. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de Esvin García, reportó Elmer Vargas.
Y vamos a la alerta que les mencionábamos antes de la pausa. Una niña de 4 años fue llevada por los bomberos a un hospital luego de resultar con quemaduras de primer y segundo grado en las piernas al entrar en contacto con líquido caliente, según reporta su propia familia. El hecho ocurrió en una casa en la colonia San Ignacio, en la zona 7 de Misco. La menor fue llevada a la pediatría del Hospital Roosevelt, en donde quedó bajo observación médica. Las autoridades recomiendan a los padres mantener los líquidos calientes fuera del alcance de los niños para evitar este tipo de emergencias que lamentablemente son frecuentes. Un hombre fue asesinado a balazos en la aldea Blanquita, en Retaluleu, generando alarma entre sus vecinos. El ataque ocurrió a pocos metros de un cementerio comunal, al lugar a donde muchas personas habían acudido, pero las autoridades llegaron junto a los cuerpos de socorro para alertar a otros luego de este hecho. La víctima fue identificada como Gensi Abel Oliva, de 50 años, quien se dedicaba, según los vecinos, a la venta de queso. El comerciante viajaba en su motocicleta cuando fue atacado por arma de fuego y falleció de manera inmediata debido a las heridas que había sufrido. Cobraba extorsiones, eso dicen las autoridades, de Astrid Carolina Castellanos, de 31 años, conocida como La Gorda. Ella fue capturada en la zona 3 de Bárcenas, Villanueva. De acuerdo con la información policial, contaba con 3 órdenes de captura por extorsión. Además, era requerida por diferentes juzgados. Se cree que ella también está vinculada como colaboradora del barrio 18. Las órdenes de captura fueron giradas por juzgados de Petén, Guatemala y Chimaltenango, órdenes emitidas en abril, octubre y noviembre de 2025. Las investigaciones vinculan a La Gorda como la encargada de cobrar extorsiones a una empresa distribuidora de bebidas gaseosas. Y las autoridades recuperaron una motocicleta, también un automóvil, y detuvieron a una persona en Mazatenango, Suchitepeques. Un joven llamado Clark, de 19 años, fue detenido cuando manejaba la motocicleta que había sido robada horas antes en ese lugar. Clark fue llevado ante un juez, mientras que en la aldea La Libertad de Morales y Zabal, investigadores policiales reportaron la recuperación de este pick-up que ven en las imágenes. Había sido robado en un ataque armado el 6 de enero en San Pedro Sula, Honduras. Y en la colonia Las Margaritas, en el Bucarao, zona 12 de Villanueva, la policía ya ha reportado otro hallazgo. Un hombre que era requerido por la justicia, Jason Armando Tunches Germán, de 29 años, deberá enfrentar un cargo por caso especial de estafa. El detenido era requerido por un juzgado de Salamá, en Baja Verapaz, y también en Santa Eulalia, Huehuetenango. La aprehensión se efectuó durante uno de los operativos de seguridad e identificación realizado por la comisaría del sector, y el capturado fue puesto a disposición de las autoridades. Y hablemos ahora de otro ataque armado, y este ocurrió en el sector conocido como Playa de Oro, en San Miguel Petapa. Allí se reportó esa balacera en contra de un piloto de un vehículo que había salido a trabajar. Como ven, es un mototaxi. Esto es por la carrocería la que fue afectada. Allí los elementos de los bomberos llegaron de la estación San Miguel Petapa y ellos informaron que habían llegado al lugar y evaluaron a la persona que había sido atacada, pero lamentablemente había fallecido. Las autoridades han notificado ya a la policía, pero especialmente al Ministerio Público, para las diligencias en este nuevo caso. Y en el Parque Central de Tucurú, en Alta Verapaz, fue localizada una persona fallecida por causas que aún no se han podido establecer. Los bomberos del lugar llegaron a ese sector y allí dijeron que nada pudieron hacer por ella, por lo que dieron aviso de inmediato a las autoridades, en este caso al Ministerio Público, para las diligencias del caso. Gracias por continuar en nuestra emisión en directo. Somos Noticiero Guatevisión, y esta y la siguiente semana muchos estudiantes y también colegios empiezan ya a trabajar, empiezan a hacer lo propio. Los padres de familia ya están buscando los mejores precios para uniformes y mochilas, ya que los chicos deben regresar a clases. Mabel Saucedo visitó un mercado en la Quinta Avenida y 18 calles de la zona 1 de la capital del país y nos cuenta más. Hola Mabel, buenas tardes.
Gracias, Elsa Mariana. Buenas tardes, buen provecho. Y es que efectivamente esta semana ya muchos estudiantes de las instituciones privadas están por iniciar las clases, pero también muchos padres de familia se están preparando para comprar sus mochilas, sus uniformes. Hoy estamos acá en uno de los comercios en la Quinta Avenida de la Zona 1 para que nos pueda contar un poco al respecto. Primero, ¿cuál es su nombre? Ernesto, ¿qué es para servirle? Don Ernesto, ¿cuáles son los precios de los uniformes que están manteniendo ustedes ahora? Bueno, los precios de los uniformes, estamos hablando del pantalón, este que es fino, está a 125 con descuento. Y el normal, que es de más sencillo, está a 75 con su descuento. Tenemos también lo que es la blusa, 75 con descuento y hay de menos precio, depende de la calidad. Y también manejamos la camisa en dos calidades, esta de 75 y unos de 50. Pues sí, también tienen suéteres, ¿verdad? Suéteres también, están los suéteres así manga larga, digamos, suéteres así con abierto, lo tenemos a 75 el pequeño y a 90 el grande. Pues todo tiene su descuento. Todo tiene descuento. Y también para que nos cuente un poco sobre las mochilas, porque también hay algunos personajes que los niños buscan. ¿Cuáles son los que más están buscando y cuáles son los precios? Bueno, ahorita está en tendencia Capibara. En Ross está 250 con descuento. También tenemos ¿cómo se llama? Ángela, que está en tendencia también. ¿Sí? 250 también con Ross y su descuento. Y manejamos el combo también que no es con Ross, 200 con su descuento también. Y ahí están los demás personajes, ¿verdad? Que Stitch, Capibara, también tenemos este que está a 150 con descuento. Tenemos para caballero también que está a 200 con descuento. Más formales también tienen trajes como para personas que van a hacer prácticas, ¿verdad? Sí, también manejamos lo que es el traje. Estamos hablando de precios de 450 a 750, depende de la calidad de la tela. Sí. Y es que es importante destacar, aquí también está la Búho, vean, y hay otros personajes, pero también no solo ellos son, sino también son de zapatos, por ejemplo, y acá hay algunos estilos. Vamos a hacer la consulta por acá, más o menos qué precio de cuáles son los zapatos que están acá. Nos habían mencionado, por ejemplo, los de hombre, ¿qué precio tienen? Así como esta, nosotros estamos dando a 200. 200. ¿Y el más barato y el más caro para los niños? El más barato para niños sería así como esta, 100 quetzales. 100. ¿Y para niña? Para niña, sería los penny, así como estos. A 1.80, 1.75. Pues todo tiene descuento. Sí, tiene descuento. ¿Cuál es su nombre? Geuda Herrera. Muchas gracias. Es parte también de lo que se ve acá, porque van a buscar zapatos, también su suéter, camisa y demás, todo lo que tiene que ver con el uniforme, y es por ello calcetas y calcetines también, que son de las cosas que se buscan para ya comenzar el ciclo escolar, para que usted tenga una idea también de cuáles son los precios que se están manejando. Así que con imágenes de mi compañero Moisés, regresamos con ustedes al estudio de Guatevisión. Buen provecho. Gracias, Mabel. Buen provecho para ti y para nuestro compañero camarógrafo. Hay que aprovechar esas ofertas, como bien decías. Y en otras cosas, ayer se llevó a cabo la edición 60 del Convite Infanto Juvenil del Día de Reyes en Totonicapán. El tradicional evento recorrió las calles de ese municipio junto a decenas de personas. Parejas de niños y jóvenes protagonizaron este recorrido en conmemoración de la celebración del Día de Reyes. El convite concluyó, pero había múltiples presentaciones en él. A lo largo del día se desarrollaron muchas actividades con el acompañamiento de grupos musicales, además de otras expresiones culturales que forman parte de la identidad festiva de Totonicapán. Las autoridades, por su parte, se encargaron de garantizar el orden durante toda la actividad. Veamos qué está pasando en los espectáculos. El actor y comediante César Bono sufrió una fractura de 2 costillas semanas antes del día de Navidad. Muy poco, de hecho, fueron horas. A pesar del dolor, el artista decidió continuar con sus funciones teatrales. Dijo que no suspendería su trabajo por la lesión. En una entrevista con medios mexicanos, Bono señaló que la fractura había ocurrido el miércoles antes del 24 de diciembre y recordó que no es la primera vez que trabaja lesionado. Mencionó que había tenido episodios previos en los que había tenido continuo trabajo y presentaciones pese a caídas y también a otras fracturas. El actor destacó con su compromiso y su disciplina profesional, asegurando que sigue cumpliendo con sus funciones teatrales pese a las molestias físicas que sufre. Y la cantante italiana Laura Pausini será parte de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y esta se celebrará en Milán y Cortina. Pausini, reconocida a
a nivel mundial y también con gran afluencia en la música latina, fue confirmada como una de las artistas que se presentará en el acto inaugural. La participación de la intérprete se suma a la programación oficial del evento, que reunirá a atletas y artistas internacionales, marcando el inicio de la edición de invierno de este año en Italia. Una pena la situación, no cabe duda. Les invito a comentar respecto a esto en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Guatevisión y guatevisión.com también para compartir nuestra señal con otras personas en otras regiones del mundo. Les recuerdo, este martes tendremos una entrevista especial dirigida a los padres de familia que deben empezar a crear rutinas para que los chicos vuelvan a clase. Les tenemos algunas recomendaciones de expertos. Hasta aquí las noticias de nuestra emisión en directo. Gracias por la sintonía. Les invitamos a que a las 9 de la noche sintonicen nuestra emisión estelar. Por lo pronto, que tengan buen provecho. Nos vemos mañana a la 1 en punto. Hasta entonces.